Entonces, vamos a continuar con la clase ¿Por qué soy bautista reformado? Y para los que son nuevos aquí, esta clase la estamos llevando por 3 meses, ya estamos empezando el último mes, con el fin de nosotros, como somos una iglesia bautista reformada, es saber por qué somos lo que somos, qué es lo que confesamos, y con el fin de que eso nos haga a nosotros más fuertes doctrinalmente y por lo tanto más unidos y una iglesia más fuerte que le pueda servir de una mejor manera al Señor, que eso es lo que al final queremos para su gloria, ¿verdad? Nosotros no aprendemos doctrina ni nada por exaltarnos a nosotros, no, es porque queremos conocer más a Dios para que Él sea glorificado en medio nuestro de esta iglesia local. Entonces, hemos estado viendo, la semana pasada empezamos a ver de una manera muy general, les dije, lo que nosotros confesamos, nuestra confesión de fe, que es la Confesión Bautista de Londres de 1689. Si usted quiere saber, si usted no es miembro de esta iglesia y quiere saber qué es lo que nosotros creemos, le insto a que lea ese documento. Y puede buscar a la hermana Sandra y ella le puede dar una copia. Entonces, ¿por qué soy bautista reformado? Entonces, nosotros en la confesión, en el capítulo 5, la semana pasada quedamos en el capítulo 4, habla sobre la divina providencia. Y la providencia se refiere a lo que nosotros creemos acerca de Dios y su manera de dirigir y gobernar la creación. Nosotros creemos que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas en el universo según su infinita sabiduría. Como decía R.C. Sproul, no hay ninguna molécula rebelde en el universo. Todas están sujetas al gobierno divino. Lo que Dios quiere, todo lo que en el universo hace. ¿Ok? Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Isaías 46, versículos 9 al 11, donde Dios dice y proclama esa soberanía suya. Daniel 4:35, nosotros nos lo aprendimos también. No hay nada en el cielo y la tierra, todo lo gobierna Él, ¿verdad? No hay nada que pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? Sin embargo, Dios, sin que Él lo necesite, Él usa causas o agentes secundarios para obrar en la creación, para llevar a cabo todo aquello que Él decretó en la eternidad. Dios, algo que nosotros confesamos, que vemos en la Escritura, es que Dios no es un Dios que, ¿ahora qué hago? Pasó esto, mira, esta criatura mía hizo esto y yo no quería, entonces ahora tengo que hacer esto. No. Lo que nosotros vemos en la Escritura y confesamos es que Dios ha decretado todas las cosas que han de suceder desde la eternidad. Dios no está aquí improvisando. No, Dios todo lo ha decretado desde la eternidad. Y entonces nosotros vemos cómo Dios usa agentes o causas secundarias para llevar a cabo aquello que Él decretó en la eternidad. Por ejemplo, Éxodo 21, versículo 13 dice, hablando Dios de las leyes sobre los actos de violencia, aquellos que matan a alguien, bueno, ¿qué va a suceder? Vea lo que dice en el versículo 13 de Éxodo 21. Mas el que no pretendía herirlo, es decir, alguien llega y mata a alguien, pero no pretendía herirlo, no quería herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. O sea, lo que está diciendo ahí Moisés es que, bueno, usted no quería matar a esa persona, pero Dios lo puso en sus manos para que usted lo matara. Dios va a proveer de un lugar a donde usted pueda huir. Dios quería matar a esa persona y lo puso en sus manos para que así ocurriera. Y Dios no necesita hacer eso, ¿verdad? Toda la creación está en las manos de Dios y Él en cualquier momento nos puede quitar nuestra existencia. Y lo más importante es esto, hermanos, la providencia de Dios se extiende desde la caída de Adán hasta el resto de los pecados de todos los hombres.
Y como dijimos la semana pasada, sin ser Él el autor del pecado. El autor del pecado somos nosotros. De nuestro perverso corazón es donde nace y surge y se origina el pecado. Pero ese pecado no está fuera del control de Dios. Y en su providencia Dios usa hombres para que sus planes lleguen a cabo. Y el más claro ejemplo es el propósito de Dios en toda la creación, que era su gloria. ¿Ok? Cuando Dios creó el universo, ¿qué era lo que quería? Manifestar su gloria, manifestar su unicidad, lo único que Él es, lo separado que Él está de todo, su belleza. Y para cumplir ese propósito, por ejemplo, Él creó el universo. ¿Con qué fin? Porque la manifestación más clara de la gloria de Dios es Cristo Jesús y la cruz. Ahí es donde Dios es más claramente glorificado, donde vemos la manifestación más clara de la perfección de Dios. Ahora, ¿cómo entonces iba a venir Cristo? ¿Cómo entonces iba a ser Cristo crucificado para que entonces Él pudiera ser glorificado? Bueno, en un mundo que Él hubiera creado y que hubiera caído en pecado, y que hiciera necesaria la venida de la segunda persona de la Trinidad. ¿Ustedes creen que Dios creó al universo y entonces lo creó Adán ahí perfecto, y entonces Dios dijo, bueno, ahora sí, perfecto ya? Y cuando Adán cayó, Dios dijo, uy, ahora sí, ¿qué hago? Yo quería salvarlo, yo quería tenerlo perfecto siempre, y ahora él pecó, ¿ahora qué hago? No. Apocalipsis 13 dice que la cruz de Cristo, el Cordero, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, en la mente de Dios, Cristo había sido crucificado. Y por eso fue que Dios creó el mundo, para que Cristo pudiera ser crucificado y Él manifestar su gloria a sus criaturas. Y lo hizo por medio del pecado de Adán, de su caída. Pero esa caída estuvo bajo el control divino. ¿Ok? El pecado más grande, como dicen los teólogos, el pecado más grande que ha podido existir sobre la tierra fue ordenado por Dios, la crucifixión de Cristo. Hechos 2. Eso fue hecho por el determinado consejo de Dios. ¿Okay? Nada está fuera del control de Dios. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la vida de José. ¿Cierto? José, uno de los hijos menores de Jacob, el hijo mimado de su padre. Sus hermanos empiezan a resentir esa preferencia que tiene su padre por él. Dios le da una visión, un sueño a José, en donde ve a su familia, primero a sus hermanos arrodillándose ante él, y después tiene otro sueño en donde no solo sus hermanos, sino su papá y su mamá se iban a arrodillar delante de él y lo iban a reverenciar. Y sus hermanos se enojan y dicen, ¿pero qué se cree este tipo? Un día sus hermanos se van a pastorear, a llevar el ganado, y Jacob dice, ¿pero por qué no vuelven? Entonces envía a José. Cuando sus hermanos de lejos ven que viene José, dice, esta es nuestra oportunidad, vamos a matarlo. Y así le decimos a nuestro padre que una fiera se lo devoró. Dios en su providencia no tenía eso para José, no lo iba a matar. Entonces viene Rubén, el hermano mayor, y le dice, ustedes están locos, si ustedes lo matan, al que me van a matar es a mí después, porque yo estoy a cargo de todos ustedes, yo soy el hermano mayor, y mi padre me va a matar a mí después. Entonces Rubén convence a sus hermanos de que no lo maten. Y entonces terminan echando primero a José en una cisterna, y después lo venden a unos ismaelitas que iban pasando por ahí. Y los ismaelitas terminan vendiendo a José a Egipto, a Potifar. Los hermanos agarran la ropa de José, la tiñen en sangre y se la llevan a su padre y le dicen, se murió. Y lo que vemos nosotros en Génesis,
es que eso fue lo que Dios quiso que ocurriera. Génesis 45. Génesis 45. Aquí vemos a los hermanos delante de José con temor porque ellos ya están frente a su hermano. Génesis 45, versículos 4 al 8. José les dice esto a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Fueron ellos los que enviaron a José a Egipto? No, fue Dios quien lo envió. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Eran 70 personas. Dios iba a traer una hambruna a la tierra. Y Dios debía proteger al pueblo de la promesa. Debía proteger al pueblo del cual vendría el Mesías. Proteger el pacto abrahámico. Y entonces, ¿qué hace Dios? Envía a José primero y lo pone por encima de todo Egipto, excepto de Faraón. Y cuando José está ahí, llegan sus hermanos, Dios trae un hambre, obliga a sus hermanos a ir a Egipto, a donde está su hermano, a pedir pan y comida. Y José los reconoce y dice: son mis hermanos. Después Faraón le dice: trae a tu familia aquí y les das la mejor tierra. Tienen ganado, darles la mejor tierra. ¿Y qué pasa? Se multiplican y 400 años después son millones de judíos, de israelitas, perdón. Millones. De 70, un pueblo numeroso. Para protegerlos, para proteger la promesa que él había hecho con ellos. Pero ese es Dios. Y José, vemos que él no dice: ustedes me quisieron matar, quisieron hacerme daño, y entonces Dios resolvió todo para hacer esto. No, Dios me envió con este propósito de preservar a su pueblo. Eso es lo que José dice. Y lo que leemos en Génesis 50, 20, de nuevo es: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes tenían pensado, lo que ustedes querían hacerme era malo, pero Dios estaba actuando en ustedes para traer el bien. Eso es lo que está diciendo José ahí. Salmo 105. Estos 3 pasajes son una unidad en esa enseñanza de la soberanía de Dios. Salmo 105, versículos 16 al 25. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió, vean, ¿quién hace todo esto? Es Dios. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal.
Dios ahora, después, 400 años después, Dios le dijo antes a Abraham que su pueblo iba a estar 400 años esclavo en Egipto, en una tierra en donde que no era la de ellos, pero que Dios después los iba a sacar. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer juicio a todas las naciones pecadoras, impías, gentiles. A todas esas naciones Dios iba a traer el juicio cuando su paciencia se agotara. 430 años está Israel en Egipto, multiplicándose, haciendo más fuerte. Dios, ¿qué dice? Ahora es el día en que yo voy a hacer juicio sobre estas naciones impías. Y lo voy a hacer por medio de mi pueblo. ¿Cómo? Llevándolos a sus tierras y matándolos a todos. Pero ¿cómo iba a sacar Dios a Israel de Egipto? Bueno, primero, cambiando el corazón de Egipto para que los oprimiese. Su pueblo entonces, oprimido, clamara al Señor, como vemos en Éxodo, le pidiera: Señor, ayúdanos. El Señor responde la oración de su pueblo, los saca de Egipto y cumple todo lo que tenía pensado. Ese es un Dios soberano. Ese es el Dios de la Biblia. Dios usa agentes secundarios. Él es soberano, Él no tiene que hacerlo, pero Él tiene un plan que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Y para ejecutarlo Él usa agentes secundarios como nosotros y como nuestro pecado. Pero Él está en control de todas las cosas. Y eso es lo que nosotros creemos de la providencia de Dios. Él es soberano y Él controla todas las cosas. También usa su providencia para disciplinar a su pueblo. Nosotros lo vemos con Pedro, ¿verdad? Dios permitió que Pedro negara al Señor 3 veces. Eso estaba en la providencia de Dios. Satanás le había pedido a Dios que quitarlo, arrancarlo, quitarle la fe. El Señor Jesucristo había orado por él, para que fuera zarandeado, pero no preservado en la fe. Pero después de que Pedro cometió ese gran pecado contra Dios, Dios usó eso para fortalecer a Pedro de una manera que al final dio su vida por Jesucristo. Dios usa su providencia para cuidar a su iglesia, como lo vemos en Romanos 8:28, ¿verdad? Todo les ayuda bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Todo. Ahí no está diciendo Pablo en Romanos 8 que solo las cosas buenas les ayudan a bien. No, cosas buenas y malas. Su sufrimiento es usado por Dios. ¿Para qué? Para su bien. Usted no lo ve, no lo entiende, ¿cierto? No lo entendemos. Pero eso es lo que Dios dice. Eso que está pasando a usted, que Dios ha traído a su vida, que lo pone a sufrir a usted, eso es de parte de Dios para su bien, para que usted se aferre más al Señor, entre otras cosas. Y también en la providencia Dios obra para endurecer más los corazones de los impíos. El caso es Faraón. Dios iba a obrar delante de Faraón por medio de Moisés y Aarón. ¿Para qué? Para endurecer el corazón de Faraón y mostrar en él su poder. Ese era su propósito, mostrar su poder delante de Faraón o a Faraón. Y lo hizo enviando a Moisés y Aarón para endurecer más su corazón, no activamente, sino que mostrándole su soberanía a Faraón. Faraón dijera: yo no conozco a ese Jehová, yo soy Dios aquí, yo mando. Usted, Moisés, no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer de parte de su Dios. Yo aquí soy el que mando. Y cada vez endurecía más y más su corazón, hasta que Dios lo destruyó por completo y le demostró que Él era Dios. De hecho, si ustedes leen las plagas, todas esas plagas es Dios diciéndole a Egipto, ese Dios, las plagas de las ranas, ellos tenían un Dios que era una rana. Ese Dios suyo no es nada comparado a mí. El que controla esas ranas soy yo. Las langostas es otro Dios egipcio. Ese Dios, vea, órenle. Aquí el que manda soy yo. Y yo paro esta plaga cuando yo quiero. Yo soy Dios. Y vean que Faraón le pedía a Moisés: órele para que quite esto. Porque al final Faraón sabía que era el Dios de Moisés, el Dios verdadero. Y así con todas las plagas, Dios estaba demostrando al Egipto: yo soy el único Dios.
Esos dioses que ustedes tienen son falsos. Yo soy el único Dios verdadero. ¿Qué creemos nosotros de la caída? Entonces, eso es lo que nosotros confesamos, lo que la confesión resume de lo que nosotros creemos, dice la Biblia, de la providencia divina. Y ustedes estudian la confesión, van a ver el montón de pasajes que tienen para justificar lo que la confesión dice. ¿Qué creemos nosotros de la caída? Bueno, creemos que Dios creó a Adán perfecto. Le dio una ley para que Adán obedeciera y para que obedeciendo esa ley pudiera vivir eternamente si así lo hubiera hecho. Pero el hombre, creemos que dice la Biblia claramente, fue engañado por Satanás y de su propia voluntad decidió desobedecer a Dios. Y eso lo vamos a ver ahora que veamos lo que la confesión dice del libre albedrío. De la propia voluntad de Adán, él se rebeló contra Dios. Dios había puesto a Adán como la cabeza federal o el representante de toda la humanidad. Y lo que le ocurrió a Adán, le ocurrió a toda su posteridad. Cuando Adán cayó, toda su descendencia cayó con él. Y su caída, como dice Romanos 5, trajo muerte a todos. Ese es el pasaje más claro de la teología federal. En Adán todos mueren y en Cristo, los que están en Cristo, todos viven. Esa es la cabeza federal de la iglesia, es Cristo. Y nosotros creemos que ese pecado original fue traspasado a su posteridad, a su descendencia, porque la Biblia afirma que todos los hombres están bajo pecado, son hijos de ira, como dice Efesios 2:3, desde su concepción. David dice, en pecado me concibió mi madre. En el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento se forma un pecador, un rebelde, un ser que está bajo la ira de Dios, porque es un pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros, y hablen con gente de otras iglesias, otros profesantes cristianos, y van a decir, ustedes van a escuchar esto, pero los niños son inocentes. Eso lo predicó un hereje llamado Pelagio, que debatió con Agustín, y que después la iglesia lo declaró un hereje y todas sus enseñanzas. En este momento, en nuestros tiempos, existen cristianos profesando ese tipo de pelagianismo, negando el pecado original. Nosotros confesamos el pecado original porque lo vemos claramente establecido en la Escritura. Desde nuestra concepción somos pecadores. La Iglesia Católica Romana es una iglesia semi-pelagianista, pero esa doctrina continúa en nuestros días. Y creemos entonces que dice la Biblia que es por esa naturaleza que nosotros tenemos que nosotros pecamos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Y nosotros eso lo vemos en Efesios 2, 1 al 3, Romanos 3, del 9 al 12, el Salmo 53, donde dice que Dios ve desde los cielos a la tierra a ver si hay alguien que haga el bien y dice no hay nadie. Si hay alguien que le busque y dice no hay nadie, ni uno. Pero también creemos, y nuestra confesión lo deja claro, que en Cristo Dios nos da la libertad del pecado. Sin embargo, la confesión dice también que nosotros continuamos con el pecado aún en nuestra carne, y esa corrupción permanece durante toda nuestra vida cristiana, y es la lucha del cristiano con este cuerpo de muerte, dice Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la evidencia de que usted es cristiano es que hay una lucha en su ser contra su pecado. Usted dice, ¿cómo es posible que otra vez haya pecado contra mi Dios que envió a su Hijo y lo mató en la cruz por mí?
Señor, ayúdame, sálvame de este pecado, quítalo de mí. Pero esa es la lucha, la evidencia. ¿Qué creemos del el capítulo 7 trata sobre el pacto de Dios? Y esta es nuestra teología federal, ¿okay? Lo que nosotros creemos de los pactos divinos. Y este capítulo especialmente nos hace a nosotros parte de la Reforma Protestante y nos distingue también de ella, no solo porque nuestra teología del pacto es diferente a lo que los presbiterianos y los congregacionalistas en su tiempo profesaban o creían del pacto de Dios, el pacto de gracia, sino que también nos diferencian de muchos bautistas, credo bautistas como nosotros, que son dispensacionalistas. Nosotros somos, como bautistas reformados, somos bautistas federales. Tenemos una teología del pacto. Y la discusión en el capítulo 7 tiene que ver exclusivamente con el pacto de gracia, ¿ok? Aquel que sirve como el fundamento para la salvación del pecador. Todos los pactos de Dios con su pueblo están relacionados entre sí, todos. El pacto de Noé, por ejemplo, o con Noé, fue dado como ese marco por el cual la creación entera iba a ser preservada por gracia hasta el cumplimiento de la promesa. El pacto de Abraham fue dado para originar el pueblo que daría o traería al Mesías, al Redentor. El pacto mosaico le daba al pueblo de Dios la ley, su ley, la legislación para establecerse como una nación. En el pacto con David, el pacto davídico, Dios establece esa línea de la cual divina, en donde Él gobernaría a su pueblo y del cual vendría el Redentor. Nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, como Mateo establece esa línea divina de Jesús. José, el padre adoptivo de Jesús, él venía de la línea de José. Y María, su madre, era también de Judá. Entonces, una línea totalmente davídica. Y en el nuevo pacto, ese Redentor, en el nuevo pacto, ese otro pacto de Dios con su pueblo, un nuevo pacto, no el mismo, en diferentes formas, no, un nuevo pacto. Ese Redentor aparece para cumplir todas las promesas que fueron reveladas en los pactos previos. Y así inaugurar la forma final de ese pueblo del pacto. Lo que la Biblia nos muestra es una revelación progresiva de los pactos de Dios con su pueblo. Y eso es lo que nos hace nosotros bautistas reformados y no dispensacionalistas. Muchos bautistas dispensacionalistas creen que Israel y la iglesia son dos pueblos aparte de Dios. Ellos creen que el Antiguo Testamento tiene que ver exclusivamente con Israel y que el Nuevo Testamento tiene que ver con la iglesia nada más. Y que son dos pueblos distintos en donde Dios se dio por vencido con Israel y entonces se volvió a la iglesia. Para Israel la ley, para la iglesia el evangelio. Nuestra teología del pacto nos dice a nosotros que Dios predicó el evangelio desde el principio. En Génesis 3, a Adán y a Eva. Y ese es el mensaje que Él ha usado desde el principio para rescatar a todo su pueblo. Ese pueblo del pacto. Pero ese pueblo del pacto y ese nuevo pacto iba a ser revelado progresivamente a lo largo de la historia de la redención. Ahora, ese tema vamos a tratarlo en las semanas que vienen, específicamente con nuestra teología federal. Ahora, quiero nada más hacer algunas observaciones. Las diferencias entre nuestra confesión y la confesión de fe de Westminster son evidentes. Nuestro capítulo 7 tiene nada más 3 párrafos. Westminster tiene 6.
Y la manera en que nosotros vemos ese pacto de gracia es totalmente distinta a la de los presbiterianos. Segundo, nuestra confesión desea mostrar 3 aspectos de ese pacto de gracia. ¿Vean la diferencia ahí? Lo primero que deseamos demostrar es que la caída fue lo que hizo indispensable el pacto de gracia. Fue la caída. Sin ese pacto, como afirma nuestra confesión y por lo que expresamente enseña la Biblia, ningún pecador podría haber sido salvo. Nadie puede ser salvo fuera del pacto de gracia con Dios, con su pueblo. Nadie. Y eso es lo que la confesión dice. Estos nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, es decir, en su pacto. Segundo, lo que afirma la Biblia, que es lo que nosotros confesamos, es que ese pacto fue hecho exclusivamente con su pueblo. Es decir, Dios no hizo un pacto con toda la humanidad y le dijo, voy a salvarlos a todos. No, porque si no, todos serían salvos. Porque si Dios hace un pacto de salvar a toda la humanidad y no lo logra, entonces no es Dios. Porque Dios todo lo puede. Ese es el Dios de la Biblia, por lo menos. Dios hizo su pacto, ese pacto de gracia, exclusivamente con su pueblo. Dios no hizo un pacto general con pecadores, ni con impíos, ni con incrédulos, con su pueblo, para salvar a todos aquellos que, como dice la confesión, son ordenados para vida eterna, es decir, a los elegidos de Dios. Y lo hace por medio de la fe en Él, habiendo escuchado antes el ofrecimiento gratuito del Evangelio. Eso es lo que dice es el párrafo 2. Dios nos salva a aquellos, a los elegidos con los cuales Él ha hecho un pacto desde la eternidad de gracia para salvarnos, y lo hace por medio de la fe, habiendo escuchado, habiéndoles llevado antes ese ofrecimiento gratuito del Evangelio. Tercero, una diferencia con la Confesión de Fe de Westminster es que los presbiterianos enfatizan la unidad del pacto de gracia, una unidad que está en todos los pactos. Ellos dicen que ese pacto de gracia es el mismo en todos los pactos, y por eso abogan por el pedobautismo. El pacto de gracia era el mismo pacto mosaico. ¿Okay? Y si Dios mandó a su pueblo a circuncidarse, entonces ahora solo nada más cambió externamente esa ordenanza por el bautismo. Entonces ellos bautizan niños porque es el mismo pacto mosaico. La misma ordenanza en el pacto antiguo. ¿Por qué? Porque según ellos es el mismo pacto de gracia. Sin embargo, nuestra confesión no limita el desarrollo del pacto de gracia a meros cambios de administración externa, sino que es un pacto de gracia que corresponde a todo un proceso de revelación progresiva que inicia con Adán y que culmina con Cristo, y que es específicamente para la iglesia. Entonces, ese es el pacto de Dios con su pueblo. Pacto de gracia con su pueblo específicamente. Capítulo 8 habla sobre Cristo el mediador y qué creemos nosotros sobre Cristo como nuestro mediador. Este capítulo es casi idéntico a la Confesión de Fe de Westminster. Y las diferencias corresponden a algunas expansiones para hacer más claro lo que se afirmaba en la Confesión de Fe de Westminster. Por ejemplo, cuando habla sobre cómo fue Jesús engendrado en María, ahí nuestra confesión expande un poquito más.
Y segundo, los dos últimos párrafos de nuestra confesión que no están en Westminster y vienen de la primera confesión bautista de Londres. Entonces, solo en eso son diferentes, pero son meras expansiones diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros confesamos acerca de Cristo como nuestro mediador? Bueno, que Cristo es el único mediador posible entre Dios y los hombres. Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey de su pueblo. El mediador. El único que necesitamos. Nuestra confesión afirma que la Biblia dice que Él es enteramente Dios. La confesión dice, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Ese es Jesús. Tercero, afirma que Cristo es enteramente hombre. Nuestra confesión dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle al Altísimo con su sombra. Más adelante dice, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión. O sea, esas naturalezas no se mezclaron y formaron una nueva naturaleza. No, dos naturalezas distintas en una sola persona, sin mezclarse, sin composición o confusión alguna. Cristo tenía un cuerpo verdadero humano y tenía un alma verdadera humana. Si no, no hubiera podido redimir a nadie. Él tenía que redimir a hombres y por eso se encarnó y tuvo cuerpo y alma de hombres. Creemos también que Él es, la Biblia afirma que Él es una sola persona. Él no son dos personas como los gnósticos creían, ¿verdad? Él es el Cristo, Él es Jesús, que después vino sobre Él el Cristo. No, Él es una persona. Dice al final del párrafo 2, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Creemos también que Él era y es perfecto, es decir, que nunca tuvo pecado. El párrafo 3 dice, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad. Y el párrafo 4 dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente, o sea, no pecó, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Eso es lo que creemos que la Biblia afirma acerca de Jesucristo. ¿Qué creen ustedes acerca de Cristo esto? Bueno, eso lo dice la Biblia. Bueno, lea la confesión y vea el montón de pasajes de donde nosotros sacamos eso que confesamos. ¿Qué creemos acerca del libre albedrío? Esto es uno de los puntos cruciales de la teología cristiana y es una de las doctrinas que ha causado más división entre nosotros y nos distinguen entre aquellos que no son reformados, porque nosotros creemos con respecto al libre albedrío. A lo largo de la historia han surgido teólogos que le dan a la voluntad humana una libertad que no es bíblica. Y se han creado sistemas doctrinales para favorecer ideas como lo que les decía el pelagianismo. Pelagio no solo negaba el pecado original, sino que él enseñaba que el hombre era capaz en su propia voluntad de justificarse, es decir, de hacer cosas buenas para ganar el favor de Dios y ser justificado. Es más, Carlos Finney, un hereje de hace unos años, siglos nuestros, y que es un héroe para muchos evangélicos. Finney decía que él era un pelagiano, y él decía que si Cristo murió por el pecado, fue por su propio pecado. Porque no era necesario que Cristo muriera para justificar a los hombres, porque nosotros somos capaces de justificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él mantenía una doctrina de libre albedrío en donde el hombre es capaz de hacer el bien. Totalmente libre. La voluntad humana es libre para hacer el bien y hacer el mal, como a Él le plazca. Lo que nosotros creemos acerca de la voluntad humana o el libre albedrío es que, como dice el párrafo 1, la voluntad que Dios le ha dado al hombre es una libertad natural y de poder actuar por elección propia que no es forzada ni determinada a ser bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces, primero, lo que nosotros creemos es que el hombre natural tiene una voluntad, un libre albedrío.
¿ok? Y es libre. Dios no fuerza a nadie a pecar. Dios no fuerza a nadie a hacer tal cosa. Lo que el hombre hace, lo hace libremente. Es lo que nosotros creemos, ¿ok? Nosotros no creemos que los hombres seamos como robots, ¿ok? Que Dios está así manejándonos. Ahora haga esto, ahora haga esto. No. Dios nos ha dado una voluntad con la cual nosotros actuamos libremente. La confesión dice que nuestra voluntad no está determinada por algo externo a nosotros. Y por lo tanto eso nos hace responsables. Si nosotros fuéramos manejados por robots, no tendríamos que ser responsables de nada. Pero es porque somos libres de hacer lo que queremos, que somos responsables y delante de Dios, ¿ok? Ahora, nuestra confesión y nosotros creemos que la Biblia afirma que esa voluntad no es de todo libre, ¿cierto? Porque ¿quién es libre de Dios primero? ¿Cierto? O sea, nadie puede ser libre de Dios. Esa libertad que le dan muchos a la humanidad, a la voluntad del hombre, no es bíblica. Porque entonces, si yo puedo hacer todo lo que yo quiera, entonces Dios no está en control de nada. Dios depende de lo que hagan sus criaturas. Eso no es bíblico. El Dios de la Biblia está en control de todo, ¿verdad? Entonces, nuestra libertad es libre, pero no es libre totalmente. ¿Por qué? Porque depende de un Dios soberano, ¿ok? Está sujeta a la voluntad divina. Ahora, habiendo el hombre caído en pecado y entonces todo nuestro ser, incluida nuestra voluntad, corrompida por el pecado, entonces dice el párrafo 3, el hombre está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Como nosotros caímos en pecado en Adán, nuestra cabeza federal, entonces todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad están caídos, están bajo la esclavitud del pecado. La voluntad no es una facultad que toma nuestras decisiones, ¿cierto? ¿Quién es el que toma? ¿Quién es el que toma las decisiones que yo hago? Eduardo Flores. ¿Y dónde está mi personalidad entera? En mi mente, en mi corazón, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos la obra de un consolador, que es nuestro ayudador, nosotros hicimos una afirmación, porque digamos, dice que de esta manera nos ayuda mucho que pueda subir, para todo aquel que no se tiene. Ya vamos a llegar ahí. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de lo que creemos acerca de la caída, el libre albedrío, ¿ok? Entonces, lo que pasa, el hombre natural, ¿ok? El hombre natural no es totalmente libre. Su voluntad está totalmente corrompida por el pecado, ¿ok? Es decir, mi voluntad no decide, ¿cierto? Quien decide es mi mente. Y si mi mente está corrompida por el pecado, entonces, ¿qué le va a decir a mi voluntad que haga? Que peque. Jonathan Edwards, un teólogo del siglo XVIII, siempre se me confunden los años, siglo XVIII, él usaba esta ilustración. Usted tiene un león y le pone un bistec de este tamaño en un lado y le pone un zacate del otro lado. ¿Qué va a escoger el león? El bistec. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Si usted le pone a un hombre el bien y le pone a un hombre el pecado de un lado en su condición natural, ¿qué va a escoger el hombre por naturaleza? El pecado. Y hacia allá se dirige su voluntad. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida. ¿Entienden? Entonces, lo que el hombre natural decide hacer siempre va a ser el mal. Por eso Dios dice, Él ve desde los cielos y dice, ¿hay alguien que haga lo bueno? No hay nadie, ni siquiera uno. Porque todos los hombres están bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado, ¿verdad? Es por eso que nosotros rechazamos que el hombre en su condición natural, no estamos hablando de los redimidos, ¿ok?
Porque como dice la hermana, ciertamente Dios lo que hace, y lo que hace, y lo que dice la confesión es que Dios nos salva, y lo que hace es libertar esa voluntad. ¿Por qué? Porque nos transforma y nos hace nuevas criaturas y nos da un nuevo corazón. Ya no, ese corazón de piedra malo que dirige nuestra voluntad hacia el mal, ya no lo tenemos. Ahora tenemos un nuevo corazón, una nueva mente que nos dirige, que dirige nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que hagamos el bien. Pero igual moramos con esta carne que lucha y a veces nos hace caer, ¿verdad? Pero eso es lo que creemos. Pero en su condición original, los hombres no pueden escoger el bien, no pueden arrepentirse, no pueden creer, porque están corrompidos por el pecado, por causa de la depravación de su mente. ¿Ok? Y en la salvación, como les dije, lo que hace Dios es libertar esa voluntad nuestra. ¿Cómo? Dándonos un nuevo corazón. ¿Ok? ¿Qué creemos nosotros del llamamiento eficaz? Okay, como bautistas reformados creemos que a los elegidos en su debido tiempo Dios los llama eficazmente para sacarlos de ese estado de muerte bajo el pecado en el que estaban. Y eso ocurre, como dice la confesión en el párrafo 2, por gracia. Es decir, Dios no es que ve a un hombre y dice, bueno, mira, ese sí se lo merece, voy a llamarlo. No, es por gracia. Sin merecerlo, Dios nos ha llamado, ¿ok? Eficazmente. Y lo hace por medio de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Por qué aquí predicamos la palabra? Porque eso es lo que Dios usa para libertar a los hombres, para llamarlos a sí mismo, aplicando esa palabra por medio de su Espíritu Santo a esos hombres. Ahora, no quiero entrar mucho en esto, pero la confesión habla sobre un tema que la Biblia es, podemos decir así, silenciosa, pero que creo los bautistas particulares y los reformadores vieron que era algo implícito en las Escrituras, que era como qué pasaba con los infantes, los bebés que mueren en su infancia, o aquellas personas que tienen una incapacidad mental para entender la palabra de Dios. Bueno, ¿qué pasa con esos? ¿Cómo es que Dios los llama? ¿Pueden ser llamados o todos se pierden? Y la confesión lo que dice es que los infantes que son elegidos serán salvos. Asimismo, los que tienen una incapacidad mental. ¿Okay? Ahora, la confesión no dice que hayan unos infantes que no sean elegidos. Dice, ¿por qué? Porque si un bebé que es un pecador, ¿cierto? Salmo 51. Si un bebé que es un pecador desde su concepción va a ser salvo por méritos. ¿O porque hay algo bueno en él? No, por gracia. Por gracia nada más. Y si va a ser salvo es porque Dios hizo un pacto con ese bebé en la eternidad. Y entonces es un elegido. Entonces por eso es que la confesión dice eso y usa ese lenguaje. ¿Ok? Si los infantes elegidos serán salvos por gracia. ¿Ok? Igualmente aquellos que tienen una incapacidad mental no pueden entender el Evangelio, ¿verdad? Juan el Bautista, Jeremías, dos bebés que quizás en el vientre de su madre fueron convertidos, ¿verdad? Pero Dios puede hacerlo, ¿verdad? Ahora, si ustedes me preguntan a mí qué creo yo, más tarde les puedo responder, ¿verdad? Solo les digo esto, yo creo lo mismo que creía Spurgeon al respecto. Entonces creemos que Dios es bueno, Él es misericordioso y es capaz de salvar a cualquier pecador, ¿verdad? La Biblia afirma, como le decía a unos hermanos hace unas semanas que me preguntaron me hicieron esta misma pregunta, que los pecados de un niño que no entiende, que no tiene esa capacidad mental, son pecados delante de Dios, pero son distintos al de un adulto que entiende. ¿Y saben de dónde saco eso yo? Romanos 5. Porque Pablo dice, hace una diferencia entre aquellos que pecaron sin la ley y aquellos que pecaron como Adán. ¿Cómo pecó Adán? Entendiendo lo que Dios le había dicho, el mandamiento de Dios, y desobedeciendo voluntariamente.
¿verdad? El niño no peca de esa manera. Y Pablo lo dice. Esos niños murieron. ¿Y murieron por qué? Porque eran pecadores, ¿cierto? O sea, no estoy hablando de que se fueron al infierno. Estoy diciendo que murieron. La muerte de cualquier hombre es evidencia que somos pecadores. Si una persona no es un pecador, no tiene por qué morir, ¿verdad? Entonces el niño muere, y los niños mueren todos los días en el mundo. ¿Por qué? Porque son pecadores. Mueren, una muerte física, ¿verdad? Pero no pecan de una manera similar a la de Adán. Adán pecó voluntariamente, ¿verdad? Entonces, si Dios va a salvar a esos niños, lo hará por gracia, habiéndolos, como dice la confesión, elegido para regenerarlos y salvarlos por Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros creemos con respecto al llamamiento eficaz. La otra semana vamos a correr más en esta sección para terminar con algo que yo quiero hablar sobre la tercera sección, sobre la vida teocéntrica, ¿verdad? ¿Por qué hacemos nosotros esto que hacemos aquí todos los domingos? ¿Verdad? Es importante para que nosotros entendamos, y para que las visitas también vean lo que nosotros, para después entrar en la teología, nuestra teología del pacto y el bautismo.